Bueno, hoy vamos a hacer la revisión del tema de linfopenia, leucopenia y leucemias. En este caso vamos a hablar de las leucemias agudas. Profe, no puedo pasar las diapositivas. Pero poder tomar el control, ¿no? Ok. Bueno, antes de hablar de estos trastornos hematológicos, es bueno hacer como que un recorderis de lo que sería el proceso hematopoyético. Recordemos que este proceso hematopoyético se va a dar fundamentalmente, bueno, se va a dar en la médula ósea, pero esto no siempre es así, sino que primeramente en el primer trimestre del embarazo, este hematopoiesis se va a dar en el saco vitelino y a finales de este trimestre desciende y empieza en el segundo trimestre a ser el hígado y el vaso en un menor porcentaje los responsables de esta función. Y ya a partir del tercer trimestre hasta los últimos días de la vida toma el control de este hematopoiesis, lo que sería la médula ósea, que aproximadamente hasta los 20 años de edad la médula ósea de huesos largos va a ser la que va a producir la mayoría de estas células sanguíneas, pero a partir de esta edad empieza a disminuir y caería la responsabilidad en los huesos de las vértebras, costillas y el esternón. Entonces, ahora sí, hablando de hematopoiesis, vemos que hay una célula madre pluripotencial que va a ser el origen común de todas estas células sanguíneas, que esta célula dentro de sus características tiene una alta capacidad de diferenciación, ya que puede diferenciarse ya sea en una línea mieloide o en una línea linfoide, una alta capacidad proliferativa y además una capacidad de autorrenovación que permite replicar esta célula para mantener este proceso de hematopoiesis. La hematopoiesis se puede dividir en tres series. Una serie roja, que sería la serie eritrocítica. Recordemos que los eritrocitos se van a encontrar en un promedio de aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico. En caso de los hombres va de 5,2 a 5,5 y en mujeres de 4,7 a 5 por milímetro cúbico. Y estos van a estar ligados o unidos a la hemoglobina y van a ser los responsables del transporte de gases a través de la circulación, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Y también tienen un efecto en lo que sería la regulación del pH, ya que tienen anhidrasa carbónica, que es esa enzima que cataliza o que acelera esa degeneración o formación del ácido carbónico. Tenemos la serie blanca, que va a ser la serie de defensa del organismo, que se divide en granulocitos y en agranulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos, que son los que dentro de estos granulocitos tenemos los neutrófilos, que son los que median la respuesta frente a bacterias, los eosinófilos, que intervienen en la parasitosis, en la respuesta alérgica y de hipersensibilidad, y por último los basófilos, que son los que inician esta respuesta alérgica. Los agranulocitos, tenemos los monocitos, que ya sabemos que esa es como que la forma inmadura, que va a estar en sangre, que cuando llega a un tejido en específico se transforma en macrófago y cumple su función fagocítica. Y los linfocitos, que pueden ser B o T, y que son los que van a mediar la respuesta frente a virus. Entonces, siguiendo con la hematopoiesis en sí, vemos que vamos a empezar por la rama mieloide, ¿no? Entonces, en esa rama mieloide vamos a tener una unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, mastocitos y megacariocitos, que va a ser también una célula en común que van a tener todas estas células de la línea mieloide. De acá, si hablamos de la eritropoiesis, lo primero que se forma es esa unidad formadora de eritroides rápida, unidad formadora de colonias eritroides rápidas, que es la que da esa formación de esas unidades formadoras de colonias eritroides. Hasta acá van a intervenir lo que serían los factores de crecimiento interleucina 6, 3, factor de células madre y la eritroproyetina, que recordemos que esta se produce más que todo a nivel renal y un 10% en el hígado, y que va a estimular la producción de eritrocitos en caso de que el cuerpo curse con un cuadro de hipoxemia.
Entonces, de esa unidad formadora eritroide salen los preeritroblastos, los eritroblastos basófilos, después los eritroblastos policromatófilos, que hasta ahora todos son células nucleadas y que van a tener un alto nivel de mitocondria. Por ende, van a empezar ya con la producción de hemoglobina. Y estos policromatófilos, su nombre se debe a esa disminución de mitocondria y que van a tener varios colores, ¿no? Entonces después se formarían los que serían los eritroblastos normocromatófilos, que ya van a empezar a tomar ese color rojo característico de esta línea. Después la formación de los reticulocitos y por último se da la maduración ya en eritrocitos maduros. Siguiendo con la línea mieloide, ahora hablando de lo que sería la serie plaquetaria. Esa serie plaquetaria va a estar, o sea, su inicio va a ser con la unidad formadora de colonias de megacariocitos. De acá van a salir los megacarioblastos, que son los que dan lugar a ese megacariocito, que es esa célula grande con invaginaciones citoplasmáticas que ya conocemos, que cuando se juntan estas invaginaciones citoplasmáticas se lisa ese citoplasma, se fragmenta y se forman las plaquetas, que como sabemos tienen una función en la homeostasia, o sea, en cuanto a la coagulación, para evitar lo que serían los procesos hemorrágicos, ¿no? Entonces, cuando miramos la parte de los granulocitos, vemos que tanto los granulocitos como los monocitos, que van a ser un agranulocito, van a tener los mieloblastos como célula precursora o célula progenitora, y de esa pueden salir los neutrófilos, los monocitos, que pues, posteriormente, como hablamos, se pueden convertir en macrófagos, se convierten en macrófagos, los eosinófilos y también pueden salir los basófilos, ¿no? Y por último tendríamos la línea linfoide. Recordemos que esta línea linfoide se va a formar sobre todo en estos órganos linfógenos que son ganglios linfáticos, vasos, en el caso de los linfocitos B, en el caso de los linfocitos T, el timo, las amígdalas y en varias bolsas de tejido linfoide que se encontrarían en la médula ósea y también en las placas de Peyerl, que son esas placas situadas por debajo de la pared intestinal. Antes que pase la diapositiva, disculpa Pablo, es muy importante que ustedes observen en la parte superior de las líneas celulares lo que se conoce como los factores estimulantes de colonias, ya sea de megacariocitos, de granulocitos y monocitos, entre otros. Esto es bastante importante porque hay un medicamento que es el filgastrin o el betfilgastrin, que es el factor estimulante de colonia de granulocitos, o así como la sigla que les apunté en el chat, en el cual es un medicamento que nosotros utilizamos cuando el paciente presenta una neutropenia, ya sea como profilaxis en casos seleccionados, no en todos los casos, o como tratamiento de una neutropenia febril para ayudar a fortalecer la parte de los neutrófilos de nuestros pacientes. Esto es importante porque este medicamento nos puede ayudar al beneficio de nuestro paciente. Sin embargo, ante un proceso que tengamos una depresión celular, pero al mismo tiempo tengamos una leucemia, llámese una leucemia monocítica aguda o, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, y utilizamos mal los factores de estimulación, nos puede causar más perjuicio o daño al paciente que beneficio. Entonces, ténganlo en cuenta en su mente para cuando más adelante lo veamos, sepan en dónde actúa el factor estimulante de granulocitos. Continúa. Bueno, ya profesor, puede pasar la diapositiva. Yo la paso. Listo. Bueno, el leucograma corresponde al recuento total y diferencial de los leucocitos y a su estudio morfológico. Este va a ser un parámetro muy útil para los médicos para orientarse en procesos ya sean virales, bacterianos, inflamatorios o sépticos. Estos van a marcar una pauta en nuestro diagnóstico y tratamiento. Aquí pueden observar pues, los valores normales, tanto relativos como los valores absolutos, que son los que nos van a servir para diagnosticar ya sea una leucopenia o una leucocitosis. ¿Quién puede avanzar la diapositiva, por favor? Antes que pasen ahí, regresen a la anterior. Los valores de leucopenia o leucocitosis, pues los valores normales usualmente varían. Sin embargo,
uno de los puntos o conceptos que antes se manejaba en medicina era los criterios de Sears. Y en Sears, cuando se consideraba sepsis, la presencia de un foco infeccioso más más el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estaba la leucopenia menor de 4.000 o la leucocitosis mayor de 4.000, de 12.000, que pasó con las diapositivas. Se quitaron, pero no sé por qué. Entonces, eso es bastante importante que lo tengan en cuenta, porque el enfoque de un paciente, cuando ustedes tengan afectación de una sola línea celular, llámese anemia, llámese trombocitopenia o llámese leucopenia, es totalmente diferente a cuando el paciente presenta bicitopenia o pancitopenia, que es la afección de 2 o las 3 líneas celulares. Entonces, cuando el paciente presenta la anemia, ya ustedes saben cómo enfocarlo. En este caso, cuando el paciente presenta una leucopenia o una leucocitosis, ustedes tienen que ir ordenadamente descartando qué les está causando esta alteración, en el hemograma. Entonces, siempre que hay pancitopenia o bicitopenia, tienen que descartar causas inmunológicas, entre esas el lupus eritematoso sistémico, y tienen que descartar causas oncohematológicas, ya sea procesos neoplásicos o infiltraciones a nivel de la médula, que nos cambia el algoritmo totalmente. Recordar, así como lo estaba diciendo Laura, que en el caso de la leucocitosis o la leucopenia, ustedes tienen que mirar no el porcentaje de neutrófilos ni monocitos, sino que tienen que mirar el conteo absoluto de los mismos. Porque con el conteo absoluto de los mismos es que ustedes pueden saber si esa alteración de los leucocitos es por una disminución en los neutrófilos, en los linfocitos, en los eosinófilos o en los basófilos. Y según eso, hacer su abordaje diagnóstico para ver qué les está causando esa alteración, inicialmente que ustedes ven en el hemograma, pero que se relaciona con una clínica en particular. Ya estoy volviendo a poner la diapositiva. Entonces, conclusión, entre los criterios decir es menos de 4.000 y mayor de 12.000. No quiere decir que lo de la diapositiva esté malo. Simplemente son criterios que se manejan por ese tipo. Listo, continúen. Bueno, como leucopenia, entendemos el recuento total de leucocitos menor a 4.300 sobre microlitro. Su forma más importante y más frecuente es la neutropenia. Esta va a estar definida cuando tenemos una cifra de neutrófilos inferior a 1.5 por 10 a la 9 sobre litros o 1.8 por 10 a la 9 sobre litros según lo estipula la OMS. Es decir, menos de 4.000 y menos de 1.500 los neutrófilos. Vale resaltar también cuando estamos ante un caso de neutropenia febril. Esta pasa a ser febril cuando la fiebre asciende por un valor mayor o igual a 38.3 tomada de manera oral, o cuando esta se mantiene en un valor de 38 grados por al menos un periodo de 1 hora. También hay que decir que es más frecuente esta neutropenia febril en pacientes con tumores sólidos o también con tumores hematológicos, y que estos tienen una probabilidad de contraer esta neutropenia febril un 80% más y una mortalidad del 11%. Bueno, hablando de lleno de neutropenia, tenemos que es un valor inferior a 2.000 por microlitro, pero va a existir un mayor riesgo de un foco infeccioso cuando estamos ante algo de menor a 1.000 por microlitro.
Su fisiopatología va a estar dada por la disminución de la producción o cuando hay un aumento en su destrucción periférica. Podemos observar una tabla de los grados que estipula la OMS en el cuadro. Bueno, pasando a las causas, no sé si el doctor quiere agregar algo. No, continúa. Okay. Una de las causas es los fármacos, pero esta no es muy frecuente. Sin embargo, estos fármacos deben ser tenidos en cuenta cuando nos encontramos en un caso de neutropenia severa. Aquí sí debemos observar que esto no nos empeore a nuestro paciente. Otra de las causas son las infecciones, ya sean virales, bacterianas o parasitarias. Tenemos que decir y recalcar que las virales son las más comunes para encontrar leucopenia, también en los pacientes ancianos, en los pacientes inmunosuprimidos que estén atravesando algún proceso infeccioso. Y como también lo ha dicho el doctor ya, tengamos en cuenta que antes la leucopenia era considerado uno de los criterios de CIRS, y por eso era importante, más antes cuando se tenía una definición de pronto errada del dengue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan leucopenia, la leucopenia puede ser de la neutropenia, linfopenia, etc. De manera general, los procesos virales provocan en una mayor proporción linfopenia a neutropenia. Principalmente, recuerden que el VIH, las células blanco, son los linfocitos T CD4, que precisamente en el VIH la clasificación se hace según unos linfocitos T CD4 mayor de 400, entre 400 y 200 y menor de 200. Entonces, como el blanco del virus son estos linfocitos T, obviamente un paciente con VIH que no tenga un buen control virológico, que tenga un proceso en donde la carga viral sea elevada, el nivel de linfocitos T va a disminuir. Y esto se puede manifestar a nivel del hemograma. Obviamente el hemograma te dice cuántos linfocitos hay, no te dice cuántos linfocitos T CD4 hay o CD8. Eso solamente te dice el conteo que uno se lo envía directamente a su paciente. En otras enfermedades como la hepatitis, la mononucleosis y eso, también puede haber leucopenia y es principalmente extensa de una linfopenia más que una neutropenia per se. Y recordar que todas las enfermedades parasitarias, a pesar de que pueden dar neutropenia en algunos casos, en las infecciones por parásitos va a haber una eosinofilia que te hace llamar la atención. Así como en ciertos procesos inmunológicos también van a encontrar esta eosinofilia. Continúe. Bueno, tenemos una tercera causa que es a nivel nutricional cuando encontramos un déficit de vitamina B12 o folato, pero esto no lo asociamos primero a la neutropenia, sino que el diagnóstico se va a orientar primero ante una anemia macrocítica. También tenemos unas causas benignas, como es el caso de la neutropenia étnica benigna, la que se da en la población negra en un 25%, pero esta no está asociada con un riesgo de infección. Otra de las causas pueden ser por enfermedades hematológicas. La más frecuente pues, es la neutropenia relacionada con quimioterapia, la neutropenia cíclica, la leucemia, la mielodisplasia, la anemia aplásica, la infiltración de médula ósea y el síndrome de Shediac-Higashi. Aquí vale la pena resaltar que teniendo en cuenta el proceso de formación de las distintas líneas celulares que explicó nuestro compañero Pablo, hay procesos oncológicos como el caso de un linfoma o de leucemia. La elevación de una de estas líneas celulares nos puede ocasionar que así como una aumenta, también vaya a haber un descenso de otra, como es en el caso de esta, que serían los neutrófilos. También tenemos como causa el hiperesplenismo. Este no es más que el atrapamiento de las células sanguíneas por el vaso y se puede manifestar como una neutropenia aislada. En enfermedades como son el síndrome de Felty, la esplenomegalia congestiva y la enfermedad de Gaucher. Bueno, antes que pases Laura de aquí, cuando ustedes tienen una neoplasia o oncohematológica, ustedes tienen que clasificar el riesgo
de esa neoplasia al momento de iniciarle el proceso de quimioterapia. Recordemos que la quimioterapia, la radioterapia, son técnicas que se utilizan en este tipo de patologías para suprimir la respuesta tumoral y tratar de disminuir esa carga tumoral a nivel corporal. Sin embargo, los medicamentos de la quimioterapia muchas veces no son tan selectivos para las células tumorales, aunque sería lo ideal. También deprimen las defensas de nuestro organismo, y es por eso que los hematólogos, los internistas y ustedes, cuando sean médicos generales y si les toca trabajar en una clínica oncohematológica, tienen que averiguar si la neoplasia que ustedes van a tratar es de bajo o alto riesgo para ver si tiene una indicación de medicarla con filgastrin, y siempre cuando realicen una quimioterapia a su paciente tienen que hacerle por lo menos un hemograma control, así como unos tiempos de coagulación, precisamente para ver cómo se encuentran las tres líneas celulares, tanto la parte de la hemoglobina, de las plaquetas, los tiempos de coagulación y los leucocitos, principalmente porque no es raro que estos pacientes que inicialmente tenían una leucemia con 40.000, 30.000, 50.000 leucocitos, posterior a la quimioterapia pasen a 4.000, 3.000 con una neutropenia que incluso puede ser severa. Incluso durante la residencia tuvimos casos de pacientes que tenían neutrófilos en 10, neutrófilos en 5, que tenían que estar en la clínica por un tiempo prolongado en aislamiento, y a muchos se les suministró de una manera u otra filgastrin, valorando obviamente que el filgastrin no fuera a estimular mayor respuesta tumoral, que es lo que estamos intentando reprimir. Por eso siempre que tengan un paciente con quimioterapia tienen que valorar el riesgo de neutropenia, y si tienen que neutropenia tienen que ustedes como especialistas, como futuros especialistas, o si alguien quiere estudiar hematología, considerar el uso de filgastrin o no. Y recordar que en todos los otros procesos, era lo que decía su compañera, si ustedes tienen una línea celular, llámese leucemia o mielodisplasia, y hay una línea celular estimulándose, puede que esta línea celular desplace a las otras, provocando en estos casos una neutropenia. Continuamos, Laura. Ok, otra de las causas son las enfermedades autoinmunitarias, como las idiopáticas, como el LES. Aquí hay que tener en cuenta si hay presencia de una pancitopenia o una viscitopenia, como ya se ha indicado anteriormente. Una pancitopenia es cuando se nos comprometen las tres líneas celulares, es decir, la serie roja, serie blanca y las plaquetas, y por viscitopenia solo se afectan dos de estas tres líneas. También tenemos en el caso de un linfoma, cuando puede haber anticuerpos antineutrófilos. Y por último tenemos causas genéticas, como es en el caso de la neutropenia constitutiva por herencia de un alelo del receptor del antígeno DOFI para citocinas. Esta no se asocia con una predilección a la infección y va a ser más común en estadounidenses de raza negra. Bueno, en el tratamiento hay focos también de infección que a veces no observamos, y son como los senos paranasales, la cavidad oral, incluyendo los dientes y las encías y la región anorrectal. Está indicado el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro, como es la ceftazidima, en una dosis de 2 gramos cada 8 horas, ya sea intravenosa o intramuscular, según preferencia médica. También tenemos que cuando nuestra neutropenia febril es prolongada, es decir, es mayor a 7 días, se va a incrementar el riesgo de infecciones micóticas diseminadas, por lo que vamos a añadir un antifúngico, como podría ser la anfotericina B, en dosis de 5 miligramos por kilogramo por día, vía intravenosa, mínimo durante 14 días. Y también tenemos que la duración de la neutropenia, que está inducida o provocada por quimioterapia, puede acortarse implementando el filgrastim, que ya indicó el doctor, o como también dijo, el factor estimulante de colonias de granulocitos y GCF. Entonces, cuando ustedes ven el tratamiento de la neutropenia, ustedes tienen que considerar, uno,
si ese paciente tiene indicación para el filgastrin o el PET-filgastrin, que es el factor estimulante de colonias y granulocitos, ¿verdad? Segundo, no todos los pacientes con neutropenia ustedes le pueden dar esto. Principalmente, por ejemplo, si tiene un síndrome mielodisplásico, entre otros, ustedes con el filgastrin o el PET-filgastrin le pueden estimular inclusive las mismas células tumorales que estamos intentando reprimir. 2, cuando tú tienes una neutropenia, tú automáticamente tienes que aislar a tu paciente. Tienes que tomar todas las medidas de bioseguridad, no para que tu paciente te infecte a ti, sino para que tú no lo infectes a él. Recordando que en nuestras manos, cuerpo, etcétera, tenemos bacterias que son usualmente inocuas para nosotras, pero al entrar esas bacterias con un paciente neutropénico, lo pueden infectar. Es decir, cuando tú tengas un paciente neutropénico y haga fiebre, es decir, tenga una neutropenia febril, ustedes tienen que iniciar tratamientos de amplio espectro. Y este tratamiento de amplio espectro tiene que tener 2 condiciones básicas. 3, perdón. La primera, tiene que cubrir contra gram positivos, y la segunda tiene que cubrir contra gram negativos. La tercera, tienen que tener en cuenta el riesgo de enfermedad candidiásica invasiva. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cuando ustedes no tienen un foco. Tienen que cubrir contra gram positivos, gram negativos y valorar el riesgo de enfermedad candidiásica invasiva. Contra gram positivos, usualmente lo que le hacemos es que le adicionamos vancomicina. Recuerden que hay más alternativas que la vancomicina, según el tipo de infección. Y en los gram negativos, usualmente podemos utilizar una cefalosporina, etcétera, según el riesgo también de infección de nuestro paciente. Eso es otro tema, cómo seleccionar los antibióticos en sus pacientes. Hay un score que se llama score de Sevilla. Se escribe igual que la ciudad de Sevilla. Ese score de Sevilla, ustedes lo hacen en su paciente, Sevilla, se lo repito, y les sirve para valorar el riesgo de enfermedad candidiásica invasiva. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un paciente de 55 años con un proceso neoplásico, le hicieron quimioterapia, tuvo neutrófilos de 300, posteriormente a las 12 horas o 24 horas realizó un pico febril. Ustedes están de médico general, determinaron que su paciente no está inestable. Por el pico febril y los neutrófilos, en un paciente inmunosuprimido, ustedes consideran una neutropenia febril. Le inician, primero, si no está inestable, le toman los laboratorios, le tienen que hacer hemocultivos por 2. Nunca se les olvide hacer hemocultivos por 2. Coger un parcial de orina, urocultivo y hacerlo una placa de tórax, principalmente porque ustedes tienen que pensar sistemáticamente. ¿Y cuáles son los 3 focos principales? Sangre, orina y pulmón, ¿verdad? Entonces ustedes van a descartar causas pulmonares ocultando a su paciente y haciendo sus radiografías de tórax. Le preguntan si tienen síntomas urinarios, le hacen su parcial de orina, le hacen su urocultivo, le revisan los accesos vasculares para ver si no tiene catéteres, etcétera, que aunque ustedes no crean, es más común de lo que ustedes piensan que tengan un catéter central y ese catéter central se infecta. Porque si tiene algún tipo de catéter, le tienen que retirar los catéteres y tomarle muestra de cultivo de catéter y le inician su tratamiento empírico. Puede ser vancomicina meropenem si tiene riesgo a BLE, etcétera, o vancomicina cefepime, etcétera. Pero ustedes a todos los pacientes, igual a los pacientes que tengan más de 7 días, no le inician antifúngicos porque sí. Inclusive, ustedes tienen que hacer este score para saber si su paciente tiene alto riesgo, ahí sí ustedes iniciarlo. Porque aún haciéndole un urocultivo y en el urocultivo saliendo una cándida, ustedes lo que último consideran es que esa cándida les esté causando su proceso infeccioso. Sin embargo, en estos pacientes por la inmunosupresión, obviamente si les sale una cándida, ustedes tienen que iniciar tratamiento porque ya es un paciente que ya tiene una inmunosupresión mayor. ¿Me hice entender? Supongo que sí, porque no dicen nada. Sí, sí. Continúen. Bueno, acá tenemos el tratamiento por filgrastim, está mal escrito,
que pues lo vamos a usar en profilaxis para neutropenia y enfermedades hemato-oncológicas de alto riesgo cuando se va a realizar quimioterapia y en el tratamiento de la neutropenia febril. Entre su dosis está de 5 a 10 microgramos por kilogramo por día subcutánea, y este se va a iniciar después de 24 a 72 horas de iniciar la quimioterapia hasta obtener un recuento de neutrófilos aproximadamente de 10.000 sobre milímetro cúbico. Y también, como se había indicado, vamos a hacer un tratamiento antibiótico que cubra gram positivos o gram negativos, o pues uno en específico si ya se tiene el foco infeccioso, después de realizados los laboratorios. También tenemos la linfopenia, la cual es el recuento absoluto de linfocitos inferior a 1000 por microlitro y 2.5 por 10 a la 9 sobre litros en niños de corta edad. Entre sus causas tenemos la enfermedad por estrés agudo, como es en el caso del infarto miocárdico, no es muy frecuente, pero también tenemos la neumonía y la septicemia. También tenemos en tratamiento con glucocorticoides, que usualmente lo que van a causar es una leucocitosis. Tenemos por linfoma, como en el caso del linfoma de Hodgkin. Siguiente. También tenemos por síndromes de inmunodeficiencia, como es el síndrome de ataxia, telangiectasia, el síndrome de Wiskott-Aldrich y el síndrome de York. También tenemos por tratamiento con inmunodepresores, como es el caso de la globulina antilinfocito y la ciclofosfamida. Y por la radioterapia de campo amplio cuando estemos tratando un linfoma. Algo importante que decía Laura es que cuando ustedes tengan un paciente que está recibiendo glucocorticoides, no confundan la leucocitosis que puede provocar los corticoides con un proceso infeccioso, porque si no, todo paciente que le llegue a sus servicios de urgencias que por X o Y razón tenía dolor y fue a la farmacia y le aplicaron diclofenaco más dexametasona, le llega con una leucocitosis en 11.000, 12.000 o 13.000, ustedes le van a iniciar un tratamiento antibiótico cuando en realidad no valoraron que en realidad fue por un proceso secundario a los glucocorticoides. Y la linfopenia, siempre recuerden que una de las causas principales para su servicio como médico general en linfopenia van a ser las infecciones virales, y muchas veces ustedes pueden diagnosticar patologías como un VIH, como un dengue, etcétera, por la linfopenia que el paciente sin causa aparente, junto con la clínica, obviamente. Y en cuanto a las enfermedades crónicas, que era lo que Laura iba a decir, el lupus eritematoso sistémico, entre sus criterios está la leucopenia, la neutropenia y la linfopenia. Es por eso que muchas veces un paciente con un cuadro clínico bizarro, con afectación de estas líneas celulares y más si tiene anemia, te puede hacer pensar en un proceso autoinmune. Sigamos. Bueno, ahora hablando de la leucocitosis, tenemos que este no es más que el incremento del número de leucocitos en sangre por encima de 10.000 por microlitro. En el cuadro pues podemos observar los valores normales de la concentración de leucocitos en sangre, pero pues esto ya mi compañera Laura se los mostró al inicio de la exposición, así que podemos pasar. Bueno, tenemos la neutrofilia. Este es el recuento absoluto de neutrófilos por encima de 10.000 células por microlitro. Tenemos que los mecanismos responsables de la neutrofilia son el aumento de la producción o proliferación de las células, el aumento de su paso o movilización a la sangre y el decremento en la marginación, que es la adherencia a las paredes vasculares. Tenemos que la neutrofilia suele acompañarse de la presencia de formas jóvenes, callados y ocasionalmente mielocitos, metamielocitos y promielocitos. A esto se le conoce desviación a la izquierda. Si no hay desviación a la izquierda,
algo importante aquí es que ustedes no deben confundir desviación a la izquierda con blastos. Los hemogramas hay de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ya realmente es muy común que ustedes cuenten con el hemograma de cuarta generación porque no es caro y la mayoría de laboratorios los tienen, inclusive en las áreas rurales un poco más grandes. Pues digamos en los pueblos grandes, sin ser despectivo. Entonces, cuando ustedes tengan una neutrofilia, pero ustedes vean blastos en ese hemograma, automáticamente en su mente les tiene que quedar que la palabra blastos en el hemograma es igual a un proceso oncohematológico y ese paciente debe ser remitido para valoración urgente. ¿Que puede ser cualquier cosa? Sí, puede ser cualquier tipo de neoplasia, pero ustedes cuando vean blastos a nivel del hemograma siempre los tienen que alarmar. Continúa. Sí. Decía que si no hay desviación a la izquierda, es importante hacer un diagnóstico diferencial con la leucemia neutrofílica crónica y que se deben excluir causas de neutrofilia reactiva. Entre las causas principales de la neutrofilia tenemos las infecciones, principalmente bacterianas, el tabaquismo, el cual se presenta de un 25 a un 50% de los fumadores crónicos y esta puede persistir hasta 5 años después de dejar de fumar. No se conoce realmente el mecanismo de por qué el tabaquismo es una causa, pero existen evidencias recientes de que el humo del tabaco retrasa la apoptosis de los neutrófilos. Otra causa sería el estrés. Se tiene que a los pocos minutos de hacer ejercicio, de la cirugía o del estrés, se puede observar una elevación de los neutrófilos circulantes, la cual se atribuye a los efectos de las catecolaminas sobre los neutrófilos marginados, con liberación de neutrófilos a la circulación. Hay algunos casos de neutrofilia inducida por estrés y estos se pueden prevenir mediante el tratamiento previo con antagonistas beta-adrenérgicos como vendría siendo el propanolol. Más sin embargo, la neutrofilia inducida por el ejercicio no se bloquea con propanolol, lo que sugiere que se puede deber, en cambio, pues, a la alteración del flujo y la mecánica de los neutrófilos en los pulmones. También se ha podido observar una leucocitosis en el contexto del infarto de miocardio agudo, pero no está claro si este es un factor de riesgo de isquemia cardíaca o de un resultado de inflamación. Más que todo es de inflamación. Recuerden que inclusive en las crisis hiperglicémicas hablábamos que los pacientes podían presentar leucocitosis y solamente en las crisis hiperglicémicas cuando es mayor de 18.000, pues obviamente menor, pero con una clínica relacionada, tú le dabas mucho más fuerza a un proceso infeccioso. Continúa. Bueno, otras causas principales está la inducida por fármacos como son la epinefrina, adrenalina, los glucocorticoides, litio, los factores de crecimiento, entre otros. Y también por inflamaciones crónicas como son las neoplasias, vasculitis y enfermedades autoinmunes. Siguiente, por favor. Tenemos la reacción leucemoide. Esta es la elevación excesiva del recuento de leucocitos por encima de 50.000 células por microlitro, formado por neutrófilos maduros, puede ser maduros, inmaduros o ambos. Entre sus causas tenemos que se da principalmente por infecciones graves como la tuberculosis y sobre todo en niños. Hemólisis, neoplasias malignas, sobre todo carcinoma mamario, pulmonar y el renal. Y por citoquinas. Tenemos que la reacción leucemoide intensa puede simular un proceso mieloproliferativo crónico, por lo que debe descartarse una leucemia mieloide crónica. En esta se puede presentar en el paciente hepatomegalia y esplenomegalia. El índice de la fosfata alcalina leucocitaria va a estar disminuido a diferencia de las reacciones leucemoides y se va a identificar el cromosoma Filadelfia o el reordenamiento BCR-ABL. Lo que decía su compañera aquí es bastante importante. Cuando ustedes tengan una reacción leucemoide, lo primero que tienen que hacer es descartar una neoplasia maligna. Y entre esas, la leucemia mieloide crónica.
El cromosoma de Filadelfia y la translocación BCR-ABL son pruebas citogenéticas que nosotros hacemos a nuestros pacientes que estamos sospechando una leucemia mieloide crónica, porque no solamente nos cambian el pronóstico de nuestros pacientes, sino que nos cambian el esquema terapéutico para la quimioterapia que vamos a utilizar. Obviamente, en ustedes como médico general, tener una leucocitosis mayor de 20.000, 30.000, y en estos casos de la reacción leucemoide mayor de 50.000, los debe alertar a que o es un proceso infeccioso demasiado severo que el paciente tiene que tener sepsis, hasta un choque séptico, o es un proceso neoplásico que previamente no se había detectado. Recuerden que en un proceso neoplásico ustedes pueden tener un número X de leucocitos que pueden ser elevados, pero eso no quiere decir que esos leucocitos tengan una función preservada para la respuesta inmunitaria, y es por eso que estos pacientes pueden estar predispuestos a infecciones y tienen que valorar que el paciente no tenga las dos situaciones al mismo tiempo. Bueno, tenemos el síndrome leucoeritroblástico. Este se conoce como la asociación de elementos mieloides inmaduros y eritroblastos en sangre periférica. Entre sus causas vamos a tener la mieloptisis, que es la invasión de la médula ósea por un tumor, fibrosis, procesos granulomatosos, y en el frotis se va a mostrar, los eritrocitos se van a mostrar en forma de lágrima. Otra causa sería la mielofibrosis, que está presente la misma fisiopatología que la mieloptisis, pero la fibrosis es un trastorno primario de la médula ósea. Ya con menos frecuencia se puede ver a una hemorragia o a hemólisis. Aquí es importante realizar el diagnóstico diferencial con la mielofibrosis idiopática y ya con menos probabilidad con la leucemia mieloide crónica. Para eso es importante completar las determinaciones hematológicas, como son una biopsia de médula ósea, así como un estudio genético y molecular. Y por último tenemos la linfocitosis, que es el recuento absoluto de linfocitos por encima de 5.000. Entre sus causas tenemos infecciones principalmente virales, como lo son la mononucleosis infecciosa, hepatitis, citomegalovirus, pero también se puede deber a infecciones bacterianas, que aunque son más características de la neutrofilia, puede provocar una linfocitosis pues, de la misma magnitud, como sería la tosferina, tuberculosis, brucelosis y la sífilis. También se puede deber a trastornos endocrinos como la tirotoxicosis y la insuficiencia suprarrenal. Y lo de los trastornos endocrinos que tú me mencionas, sí es cierto, o sea, pasa como cuando me mencionaron que la neutropenia puede dar el infarto, sí. Pero por ejemplo, una tirotoxicosis, tú vas a pensar en ello por el cuadro clínico que el paciente presente, que la primera vez que la veas se les va a quedar grabado, el paciente está acelerado, es oftalmo, sudoración, taquicardia, etc. Y la insuficiencia suprarrenal, todo lo contrario, por la hipotensión, la debilidad, la astenia, la dinamia. O sea, realmente es muy difícil que ustedes con un hemograma con linfocitos de 5.000, ustedes digan, nuestro paciente tiene una insuficiencia suprarrenal o una tirotoxicosis, porque realmente no va a encontrar relación en su mente. Pero cada uno de estos dos cuadros tiene un cuadro clínico demasiado, digamos, no demasiado, que el cuadro clínico es suficiente para tú orientarte a pensar en él. Lo que tú dices de las infecciones principalmente víricas, o las infecciones por tuberculosis, que son bastante frecuentes, o las neoplasias, entre esas las leucemias linfocíticas, es lo que a ustedes se les tiene que quedar grabado. Cuando ustedes tengan una linfocitosis, tengo que pensar lo más frecuente. ¿Será que mi paciente tiene un proceso infeccioso? Y es aquí que el examen físico cobra importancia. No es lo mismo que yo tenga una linfocitosis con la presencia de adenomegalias o adenopatías que sin estas. Entonces, ustedes como médicos generales tienen que hacer algo que usualmente no hacemos.
no hacemos porque incluyo a los especialistas por el tiempo de la consulta, y es palpar los ganglios. Una cosa es que tú sientas ganglios a nivel cervical, muy probablemente relacionados con procesos infecciosos de las vías respiratorias altas y que te den ganglios. Pero cuando tú sientes ganglios axilares, ganglios supraclaviculares, ganglios inguinales o ganglios popliteos, eso cambia absolutamente el panorama. ¿Por qué? Si tú sientes ganglios inguinales, a nivel inguinal, tú tienes que pensar en infecciones de transmisión sexual o en procesos neoplásicos. Los ganglios popliteos, axilares y supraclaviculares tienes que hacerte pensar automáticamente en procesos neoplásicos, ya sea estómago, mama, pulmón, etc. Y tener en cuenta que hay ciertas patologías, por lo menos con la mononucleosis, que también cursan con un patrón en ganglio particular, principalmente a los ganglios cervicales, que cuando tú reúnes cada una de esas pequeñas partes del rompecabezas, te llevan al diagnóstico. Pero ustedes tienen que pensar en la linfocitosis en virus y en procesos neoplásicos. Y siempre en esta parte de alteración de los leucocitos, mirar la presencia de ganglios y mirar los síntomas de un síndrome constitucional que los tienen que buscar, principalmente la pérdida de peso de su paciente. Porque la presencia de ganglios, la presencia de síndrome constitucional, de pérdida de peso o infecciones recurrentes, nos cambia el diagnóstico. Y siempre pensar en el VIH, aunque el VIH no provoca linfocitosis, sino linfopenia. Bueno, ¿quién sigue aquí? Pablo, esa diapositiva es tuya. Espérate que tenía problemas. Ey, no, men, eso es como una diapositiva de introducción que como que existen dos, o sea, bueno, que cuando usted ve... Ajá. Cuando usted... No, dale, continúa. No, hable usted. Entonces, según lo que entiendo, eso lo pusieron para ingresar al contexto de las leucemias. Las leucemias ustedes pueden diferenciar entre la línea mieloide y entre la línea linfoide. Igualmente, hay una clasificación bastante extensa de las leucemias. Sin embargo, por motivos de esta clase, hay dos patologías que ustedes tienen que conocer, que es la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoide aguda, principalmente porque estos dos procesos neoplásicos se asocian con un alto riesgo de morbio y mortalidad cercana, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces primero vamos a hablar de la leucemia mieloide aguda o LMA, según sus siglas. También es conocida como la leucemia aguda no linfocítica, la cual es una neoplasia de células mieloides que se produce por transformación y proliferación clonal de progenitores inmaduros que van a inhibir la hematopoiesis normal. El origen de este se dice que es desconocido, más sin embargo hay ciertos factores predisponentes, como por ejemplo haber estado expuesto a radiaciones, supervivientes de bombas atómicas, exposición a benceno, fumadores, la herencia y algunos fármacos encontré como por ejemplo el cloranfenicol. Entonces después tenemos que hay una clasificación morfológica la cual estableció el grupo franco-americano-británico, el cual se encargó de reunir a las leucemias mieloides agudas en 8 categorías distinguidas. Está primero la LMA0, la cual corresponde a la no diferenciada, que se dice de esta que es de pobre pronóstico. Siguiente, profe. Está la M1, que es la de diferenciación mínima, que es una variante más que todo frecuente en adultos mayores o lactantes. La LMA2, que corresponde con maduración, es frecuente en adultos, se dice que tiene un buen pronóstico. La número 3
La promielocítica se presenta en pacientes jóvenes, en adultos jóvenes rondando los 35 años. La LM4 o mielomonocítica se dice que es de un relativo buen pronóstico. Siguiente. La LMA5 tiene dos variantes, la 5A, la cual es la leucemia monocítica poco diferenciada, que es la presentación más frecuente en los niños, y la 5B, que es la leucemia monocítica bien diferenciada. Después viene la LM6, que es la leucemia eritroide. Esta es de rara presentación, de muy mal pronóstico, y se dice que puede evolucionar inclusive a una leucemia con diferenciación mínima, o sea, la LMA1, o una con maduración, la LMA2. Y por último, la LMA7 o leucemia megacariocítica, que también es de muy rara presentación y de mal pronóstico. Bueno, la clasificación citogenética inmunofenotípica, aquí contamos con características que son de gran importancia con respecto al estudio de la morfología de la médula, que por ejemplo, a raíz de lo que viene siendo el aspirado de médula ósea, se puede calcular el porcentaje de los blastos en el espacio medular y, por ejemplo, cuando corresponde a un 30% más de células blásticas, se puede diagnosticar una leucemia aguda. También existen ciertas tensiones específicas para reconocer los inmunofenotipos y un análisis citogenético para confirmar el diagnóstico. Algo importante aquí es que cuando ustedes, que están en la siguiente diapositiva, la importancia de identificar los inmunofenotipos y las anomalías citogenéticas es que según esto cambia el esquema terapéutico y la valoración pronóstica que ustedes le dan a su paciente inicial. No es lo mismo tener una translocación 4-11 positiva a una translocación 4, o no tener la translocación 4-11, o no es lo mismo tener una deleción del 5Q o del 7Q, porque cambia automáticamente el esquema terapéutico de quimioterapia en cuanto al tiempo y el pronóstico de nuestros pacientes. En lo que corresponde al cuadro clínico, la leucemia mieloide aguda tiene unos signos y síntomas relacionados con la alteración de la hematopoiesis, como por ejemplo pueden ser infección, hemorragia, alteración del transporte de oxígeno. También encontramos frecuentemente astenia, fatiga, acortamiento de las respiraciones, mialgias, gengivorragia, paciente puede presentar anorexia, pérdida de peso, palidez mucocutánea, parestesias, petequias, equimosis, las cuales son secundarias a la trombocitopenia, hipofagma, que viene siendo ese cúmulo de sangre en la esclera del ojo, o placas blanquecinas en los ojos, las llagas perianales, y frecuentemente estos tienen esplenomegalia. Entonces, si ustedes analizan este cuadro clínico inicial de fiebre, anorexia, pérdida de peso, astenia y debilidad, eso lo puede dar un sinnúmero de patologías. El dengue te da debilidad, astenia, te puede dar anorexia y fiebre. Diferentes patologías te lo pueden dar. Sin embargo, hay ciertos datos que ustedes tienen que tener en cuenta y es, por ejemplo, la pérdida de peso, que incluso pueden presentar un síndrome constitucional. Y segundo, miren las alteraciones de las otras líneas celulares, como por ejemplo las plaquetas, que van a estar disminuidas, provocando los procesos de petequias, de equimosis y de gingivorragia. Por eso les decía, el enfoque de ustedes cuando tienen un paciente con bi o pancitopenia cambia automáticamente. Y adicionalmente de esas lesiones cutáneas, como pueden ser las llagas perianales, es muy importante que en estos procesos neoplásicos los pacientes pueden inclusive consultar a servicios de urgencia por un proceso infeccioso, porque la misma proliferación de células tumorales debilitan el número de células normales que van a combatir estos procesos. El paciente se infecta, te llega el cuadro clínico de fiebre, tos, expectoración, etcétera. Tú diagnosticas una neumonía, pero tú te das cuenta que el paciente, además de eso, imagínense con 40.000 o 50.000 leucocitos, tú automáticamente piensas algo raro. Segundo, tú le ves las plaquetas, tiene 80.000 o 70.000 plaquetas, y tú dices, bueno, las
la trombocitopenia puede ser secundaria a una infección sobre un proceso séptico, pero tú no ves a tu paciente tan séptico para decir, no, este paciente tiene una trombocitopenia por su proceso infeccioso, y es ahí cuando tú tienes que ver cómo se encuentra ese hemograma, ver si tiene blastos, hacerle un extendido en sangre periférica que no solamente te ayuda para el proceso, para el diagnóstico de anemia, sino para ver o identificar células anormales a nivel sanguíneo que muchas veces te las puede reportar el bacteriólogo, pues si tiene experticia, si no ellos no se comprometen a escribir eso en el informe. Y si tú sigues la sospecha, tienes que comentarle a otro médico, a un especialista, ya sea un internista o un hematólogo preferiblemente, para que él mismo haga un mismo extendido de sangre periférica, y si el paciente tiene bi o pancitopenia, continúa el abordaje, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, para el diagnóstico nos vamos a basar en el estado físico del paciente, los datos del hemograma, el resultado del aspirado de la médula ósea y la biopsia. Por ejemplo, en el extendido de sangre periférica, el hallazgo para la LMA son los bastones de Auer. En datos de laboratorio, por ejemplo, en el hemograma, el paciente puede presentar anemia, trombocitopenia, leucocitosis o neutropenia. También este va a tener una coagulopatía con niveles bajos de fibrinógeno y elevación del tiempo de tromboplastina parcial, o sea, el TPT. Entonces recuerden, a un paciente que ustedes le están sospechando una leucemia, le tienen que mandar le tienen que hacer su aspirado de médula ósea para mielograma, biopsia de médula ósea, le tienen que hacer su citometría de flujo y su citogenético molecular. Las pruebas moleculares sí, digamos que puede que no nos autoricen la primera aspirada de médula ósea, pero si nos encontramos en un centro que están disponibles, las podemos utilizar. Pues esto además de todos los laboratorios básicos. Bueno, ya hablando de la leucemia aguda linfoblástica, recordamos que las leucemias van a ser procesos oncohematológicos, que son enfermedades clonales que se van a originar por un precursor hematopoyético, ya sea mieloide o linfoide, como hemos visto a lo largo de la exposición, y caracterizadas por la infiltración de la médula ósea, invasión de la sangre periférica, y esta invasión también puede llegar a ciertos órganos, como es el caso del hígado y el vaso, causando esplenomegalia y hepatomegalia, respectivamente. Y en este caso, la leucemia aguda linfoblástica va a ser debida a la proliferación incontrolada de los precursores linfoides inmaduros, o sea, los blastos o linfoblastos, que pueden ser de la línea B o de la línea T. En cuanto a la clasificación morfológica, igual esta clasificación morfológica va a corresponder a los criterios francoamericano-británicos, como vimos anteriormente, pero ya casi que hablar de esta clasificación morfológica es hablar de historia, porque esta clasificación ha caído en desuso con la implementación de las nuevas tecnologías en cuanto a inmunofenotipos y las clasificaciones. Acá. Tenemos esta clasificación, que sería la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación, junto con las citogenéticas y las inmunofenotípicas, son las que se van a utilizar una vez que se hace la citometría de flujo y se detectan los biomarcadores presentes en la patología para agrupar o para clasificar estas leucemias, ya que acá se agrupan en leucemias de la línea B o de la línea T, se organizan atendiendo al número de maduración o diferenciación, o sea, al estado de diferenciación o maduración. Y por último, la clasifica atendiendo a los biomarcadores que sobresalen en cada una de ellas, como vemos en la imagen. Cabe resaltar que, aunque ustedes piensen que no, estas pruebas citogenéticas y moleculares sí se hacen en nuestro medio. Inclusive aquí en la clínica Bonadona es bastante frecuente que las enviemos. Bueno, acá en esta leucemia el cuadro clínico va a comenzar como cualquier proceso oncológico, con un síndrome constitucional en el que vamos a encontrar astenia, anorexia y pérdida de peso.
vamos a encontrar fiebre, pero no esa fiebre infecciosa que conocemos, que puede durar de 3 a 7 días, sino una fiebre tumoral que ya es de una evolución más avanzada, podemos estar hablando de un mes o más. El paciente puede tener diátesis hemorrágica cutánea o mucosa, o sea, diátesis es como una situación que predispone al organismo a padecer una patología, en este caso sería una hemorragia, ¿no? Entonces aquí tenemos que hablar de hacerle un buen examen físico al paciente, un buen interrogatorio y preguntarle si tiene a nivel de la piel, si hay petequia, si hay equimosis, o si no, preguntarle si hay gengivorragia, si ha presentado epistas, si melena, hematuria, etcétera. O sea, buscar las posibles hemorragias, ¿no? También se habla de unos dolores óseos, que estos dolores óseos se ven más que todo en niños, no van a ser específicos, pueden afectar a prácticamente cualquier hueso. Y en el 10% de los casos se va a detectar una masa mediastínica anterior. Esta masa mediastínica anterior se ve más que todo en la leucemia aguda linfoide de células T, ¿no? Que puede provocar un síndrome de vena cava superior, que el síndrome de vena cava superior es un proceso obstructivo, o como es en este caso, un proceso que comprime la vena cava superior, y obviamente, como es un síndrome, es una serie de signos y síntomas que van a ser edema facial o de las extremidades superiores, distensión de las venas cervicales y torácicas, a nivel respiratorio puede haber disnea, puede haber tos, y a nivel neurológico también tiene sus manifestaciones como síncope, cefalea, mareo y confusión. Busquen una foto en Google del síndrome de vena cava superior posteriormente y vean esa foto, que una vez la vean no se les borra de su mente. El paciente presenta un edema y hasta un cambio en la coloración del brazo, del miembro superior y a nivel facial típico. Y también, no en pocos casos, sino que esta parálisis de los pares craneales y síndrome de hipertensión intracraneal, esto es como resultado de la infiltración en el sistema nervioso central. Y esto se relaciona tanto con las leucemias tipo leucemia aguda linfoide de línea B o de línea T, pero esto depende más que todo del estado de maduración o diferenciación de esas leucemias, que tiene que ser ya un estado más avanzado, de peor pronóstico, obviamente. Acá en el cuadro clínico específico es un poco lo que veníamos hablando. En la leucemia aguda linfoide de línea B, lo que se puede encontrar sería esa hepatoesplenomegalia. Y acá también hay una afección temprana del sistema nervioso central, pero recordemos que esto depende más que todo del estado de diferenciación de esta leucemia, ¿no? Y esta entidad se va a considerar como una variante del linfoma de Burkitt. Y en el caso de las leucemias agudas de la línea T, era lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Esa masa mediastínica que produce ese síndrome de vena cava superior, y esta va a afectar más que todo a adolescentes del género masculino. También infiltra el sistema nervioso central y desde el punto de vista clínico y morfológico es indistinguible del linfoma linfoblástico de células T. Ok. En los datos de laboratorio, en el hemograma, podemos encontrar una anemia que, si se le hace el estudio, es una anemia normocítica, normocrómica, arregenerativa, y que esta ¿Cómo tú dices que es arregenerativa? O sea, yo creo que es que no tiene la capacidad de regenerar leucocitos, ¿no? Sí, pero ¿cómo tú ves en el hemograma que esa anemia es arregenerativa? No sé, profesor. Yo les expliqué que ustedes ven los leucocitos, que ustedes ven los... eritrocitos. No, espérense que tuvo un lapsus calamillo. Que ustedes ven los... reticulocitos, que ustedes ven los reticulocitos. Los reticulocitos, ustedes hacen los reticulocitos corregidos, que son los reticulocitos del paciente, por el hematocrito entre 45, y después sacas algo que se llama el IPR, que es el índice de producción de reticulocitos. El índice de producción de reticulocitos es igual a los reticulocitos corregidos sobre una constante de la maduración que está establecida según el hematocrito, y está la tabla en Google.
Y ahí te sale si es menor de 1.5 o menor de 1 o mayor de 2 el IPR. Menor de 1 es una anemia A regenerativa y mayor de 2, o los otros dicen mayor de 3, es una anemia regenerativa. Cuando es A regenerativa la anemia, que por eso les dije que tenían que ser muy minuciosos en esa parte, por eso te lo pregunté, ustedes tienen que ver por qué su anemia no se, o sea, por qué su proceso anémico no se está regenerando a nivel de la médula ósea. Si es que hay una infiltración de la médula ósea o si es regenerativo porque el paciente no tiene con qué producir esa hemoglobina, con qué madurar esos glóbulos rojos. Entonces eso lo tienen que tener claro, cómo calcular los reticulocitos corregidos, cómo hacer el IPR y saber que la tabla del índice de maduración está en Google, porque eso pues es muy difícil aprender, pero por lo menos tienen que tener idea. Ok. Continúa. Acá, ok, esto no, y no suele acompañarse de alteraciones morfológicas de los eritrocitos. También vamos a encontrar en la gran mayoría de estos pacientes, en un alto porcentaje, un estado de hiperleucocitosis, el cual en un 25% de estos va a ser superior a 5 por 10 a la 9 litros. Y este estado de hiperleucocitosis va a estar dado por esa por esa característica proliferativa que presentan los blastos, ¿no? Y también esto va a alterar, este estado altera lo que sería la viscosidad de la sangre, volviéndola más espesa y pudiendo provocar cuadros de trombosis en este paciente. También se habla de que un 15, un 20% de los pacientes pueden cursar con leucopenia, que las cifras plaquetarias van a ser inferiores a 5 por 10 a la 9 por litro en 2/3 de los casos y que prácticamente nunca hay coagulación intravascular diseminada. Y en cuanto a las alteraciones bioquímicas, que serían la hiperuricemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia e incremento de la LDH sérica, estas se van a presentar más que todo en esos pacientes que tienen, 1, grandes visceromegalias y 2, ese estado de hiperleucocitosis que vimos en el segundo ítem. Vamos a detenernos en ese punto que tú nos dices ahí. Ese punto que tú tú nos acabaste de decir varias cosas. 1, hay que hacerle un hemograma a nuestros pacientes. 2, hay que hacerle un extendido en sangre periférica a nuestros pacientes. En el hemograma vamos a ver si el paciente tiene anemia y determinar con los reticulocitos si es regenerativa o A regenerativa o si requiere transfundir a nuestro paciente. 2, vamos a ver cómo se encuentran las otras líneas celulares, si se encuentran con una trombocitopenia severa y cómo se encuentran los leucocitos. En la trombocitopenia tenemos que recordar que no es lo mismo que nuestro paciente tenga 5.000 a 10.000 plaquetas, que en este caso nosotros tendríamos que hacerle una transfusión de plaquetas a nuestro paciente, no porque esté sangrando, sino porque tienen un alto riesgo de sangrado intracerebral. Y ahí, ¿cómo indicarías tú la transfusión? Disculpa. ¿Yo? Sí. No, profe, no les sabría decir. Bueno, habíamos dicho que la transfusión se hacía una aféresis de plaquetas, que son una aféresis o 6 unidades de plaquetas, cada 12 horas con control de hemograma, cada día, para elevar ese nivel de plaquetas, por lo menos mayor a 20.000, porque recordamos que menor de 10.000 tienen alto riesgo de sangrado intracerebral. Adicionalmente, hay que hacer unos tiempos de coagulación para ver si nuestro paciente tiene una coagulación intravascular diseminada, que aunque no es común que esta trombocitopenia se relacione con la 6D, si por X o Y caso el paciente llega a tener un proceso de consumo de los factores de coagulación, habría que transfundirle ¿qué? Disculpe. ¿Qué le transfundirías a un paciente con una prolongación de los tiempos de coagulación que se encuentre sangrando? Plaquetas, ¿no? No, plasma fresco congelado. Ok. O crioprecipitados o fibrinógenos según los niveles de fibrinógeno. Y lo que tú dijiste de alteraciones bioquímicas, hay algo que se llama síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral, que es una de las complicaciones de estos pacientes, así como tú lo dijiste, entre más número de leucocitos tenga este paciente,
más riesgo hay que estos leucocitos se lesen y provocan la salida de todo su contenido intracelular, aumentando los niveles de ácido úrico, causando una hiperfosfatemia y al mismo tiempo una elevación del LDH. Y esta hiperuricemia inclusive puede precipitar una insuficiencia renal aguda que puede llegar al paciente a terapia de reemplazo renal y a la muerte. Por eso es que muchas veces en estos pacientes con leucemia utilizamos ciertos medicamentos para prevenir esa acumulación de ácido úrico. Y lo que dice de hipogamaglobulinemia es que todos estos procesos, además de que las líneas celulares se encuentran afectadas, también los niveles de inmunoglobulinas, que son los que usualmente nos protegen, tanto del sistema innato como la inmunoglobulina A en las vías respiratorias, entre otras, van a estar disminuidos y por lo tanto tienen un alto riesgo de infecciones. Así que ustedes tienen que hacer tratamiento de soporte para los procesos de anemia cuando los requieran, es decir, menor de 7 o mayor de 7 si está asintomático. Transfundir plaquetas si lo requiere, es decir, menos de 5.000 o 10.000 si no está sangrando, o mayor de estos valores según las indicaciones que vimos en la clase anterior. Si tiene un proceso de CIT de plasma fresco congelado, mirar sus niveles de fibrinógeno, mirar los tiempos de población, mirar que no desarrolle un síndrome de lisis tumoral, porque si tiene muy alto riesgo, habría que adicionarle aropurinol a nuestros pacientes. Sin embargo, este es otro tema. Y recordar que estos pacientes son altamente susceptibles a infecciones. Además de diagnosticarlo con nuestro aspirado y biopsia de médula ósea, mielograma, citometría de flujo, citogenético, para hacer el diagnóstico de precisión e iniciarle el tratamiento. Cuando se le inicia el tratamiento, muy probablemente este paciente va a mejorar, y mientras tanto lo tenemos que soportar. Soportar, que es la parte hemodinámica, la parte metabólica, la parte nutricional, la parte hídrica, todo para que nuestro paciente no presente una complicación. Porque estos pacientes con procesos neoplásicos mezclan la medicina interna de una manera de que no solamente hay que tenerlo a él, sino todas las complicaciones asociadas a su proceso neoplásico. Bueno, ¿hay alguna pregunta para responderla yo? ¿No? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que hemos terminado por el día de hoy. Nos vemos el miércoles con el siguiente tema. Que tengan un buen día. Igual, doctor.